Mi gente, y seguimos con más de Súbele al Show, hoy conversando con este equipo maravilloso de Helio Vázquez, Immigration Law Group, y tocando un poco estas famosas cartas que están llegando a estos casos del 2016, donde los están citando a la corte. Entonces dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuáles son las opciones o las posibles opciones que tienen estas personas cuando llegan a esta citación, por supuesto, con el argumento de ustedes, con toda la preparación previa, antes de irnos al peor escenario, que sería una deportación? ¿Cuáles son? Vamos a hablar un poquito de eso. Lo más importante es que la persona pueda asistirse de un profesional, de un experto en el área migratoria para poder determinar en qué estadio está su caso. Y de la persona correcta. Correcto. Porque cuántos no cometen el error de irse con cualquier y gastan un dineral y han pasado por 2, 3 abogados y ninguno le resuelve su caso. Sí, muchas veces esos casos vienen, como dices tú, de una persona, no te puedo decir que el 100%, pero vienen de esas personas donde las respuestas pues no tienen nada, todo está totalmente vacío, todo está totalmente sin estructura. Exacto. Y ya son casos donde nosotros tenemos que, por supuesto, de la mano del abogado Helio Vázquez, redireccionar, tenemos que reforzar, tenemos que blindar ese caso porque esa familia, ese aplicante debe presentarse. Y lo hacemos desde el inicio, como si ese caso viniera sin nada. Sin nada. Me contabas un poco de eso en la pausa comercial, de ese blindaje que tocan hacer, porque vienen con esos casos ya un poquito chuecos. Correcto. Y a ustedes les toca hacer una cirugía corazón abierto. Vamos a hablar un poquito de eso. Mira, muchas veces recibimos casos de personas que cuando llegaron aquí no tenían los recursos para pagar un profesional. Esa es la verdad. Hubo muchas personas que quisieron ayudar a la comunidad venezolana que venía bastante afectada por lo que estaba pasando en el país. Pero ese acompañamiento tuvo falencias. Quizás las familias en ese momento tampoco tenían acceso a toda la evidencia posible de su caso de asilo y de su persecución. Y precisamente de eso se trata el trabajo que nosotros hacemos. Mirar cuál es el estadio de donde está viniendo esa familia, el caso, cómo han avanzado aquí, porque hay algo bien interesante. Nosotros tenemos familias que siguen haciendo activismo político, que ayudaron en Venezuela, que están luchando por la libertad en Venezuela. Son personas que se han opuesto públicamente al comunismo en Venezuela. Y eso es algo que nosotros aprovechamos para fortalecer el caso. Todo depende de la estrategia que el abogado quiera utilizar. Claro. Y definitivamente ese es el plus que tiene esta oficina. El abogado es un estratega migratorio. Cada caso es distinto, cada caso se estudia, cada caso se analiza y una vez que el abogado perfila cuál es la posibilidad real de beneficio que pueda tener esa familia, entonces nosotros nos abocamos a compilar toda la información, a entrevistar a cada una de las personas que forman parte de ese caso. Y cada caso es distinto. Es totalmente cada distinto. persona, y lo que acá estábamos hablando, cada uno tiene un impacto distinto a nivel familiar, porque imagínate esas personas, como tú lo acabas de decir, que se vinieron con hijos pequeños, que han estado activistas políticos, totalmente en contra del gobierno, y entonces ahora pensar que tienen que devolverse o que pueden sufrir una deportación, eso es un impacto para la familia terrible. Mira, Ivana, es tan interesante esto que la profundidad del caso depende de tu forma de oposición. Hubimos personas que hicimos resistencia pasiva en Venezuela. A nivel de universidades, por ejemplo. Por supuesto. A nivel de comunidades. Esas maestras que enseñaron a los alumnos o a sus alumnos de manera distinta. Y muchas personas consideran que eso no es un caso de asilo, que eso no fue suficiente oposición, porque usted no tenía una pancarta, porque usted no salió a marchar, por ejemplo. Wow. Realmente eso no es así del todo. No, y después entonces te regresas a Venezuela y te matan, como ha pasado ya varios casos. Así es. Y lo vimos el otro día en el evento. Así es. Hay personas que
que piensan que lo que les sucedió es poco, pero cuando comienzas a escucharlos, tienen algo que es maravilloso, porque podemos trabajar, así como lo está diciendo Minerva. Mira, hay personas que comenzaron a trabajar en entes públicos antes de que entrara lo que es la dictadura, lo que es el régimen. Y esas personas vienen de empresas que eran transnacionales. Entonces, cuando ven este choque, esta transición de esas empresas, su granito viene desde las empresas, desde adentro, como empleado. Mira, esto no es, o sea, haciendo ese trabajo desde adentro, que no fue necesariamente Exacto. en una marcha. Y tenemos a todos esos compañeros, a todos esos jefes que también estaban en la misma situación y dicen, claro, vamos a aportar a tu caso. Es revisar, es hablar, es decir, así como hay otras personas que olvidaron esos casos. Claro. Y fíjate, se han casado hasta con ciudadanos americanos y no han hecho nada. Y no han hecho nada. No han ¿Qué hecho pasa nada. con esas personas? Tienen que actuar ya. Si tú Claro, pi- porque a lo mejor creen que están tranquilos porque se casaron con un ciudadano americano y no lo es porque Sí. no han hecho nada. Pero los trámites no llegan solos, los documentos Exacto. no llegan Tienes que solos. actuar. Tú tienes que actuar, tú tienes que presentarlo al Y servicio de tener inmigración. todos tus documentos al día. Y eso es un alivio migratorio que puede favorecer cualquier caso, tanto administrativo ante USCIS como a la Corte de Inmigración. Si un juez que tiene que analizar el caso de Ivana, por ejemplo, y permíteme ponerte como Sí. ejemplo, si tú eras una profesional en Venezuela y vienes desarrollando actividades en los Estados Unidos asociados a actividades sociales, por ejemplo, o estás educando, o formas parte del grupo de madres que apoyan en la comunidad, en la sociedad de padres y representantes del colegio de tus hijos, por ejemplo. Si formas parte del grupo de vecinos que se comunican con la policía y forman parte como de la brigada de protección de tu comunidad. Si es que tú Exacto. tienes formación, por ejemplo, en primeros auxilios y estás en la lista de las personas que apoyan al cuerpo de bomberos de tu comunidad, eso lo ve el juez. Eso lo ve. Exacto. Si Existen tus otras hijos- opciones, definitivamente. Si tus hijos, por ejemplo, están en el cuadro de honor, si se han destacado en el fútbol, en el béisbol, esas son cosas que tú tienes que mostrarle al juez. ¿Cómo ¿Y sabes tú te qué has es eso? incorporado? Falta de conocimiento, Sí, desconocimiento, porque la gente totalmente. no tiene estos conocimientos, por eso es importante buscarlos a ustedes, en este caso, a los profesionales. Ahora que me pusiste como ejemplo, cuando yo me vine hace 16 años, el tema era la inseguridad. En ese momento el tema de la inseguridad en Venezuela era terrible, de hecho en un año nos pasó de todo, a mi esposo, a mí, teníamos a la niña pequeña. Decidimos venirnos, no conocíamos a Elio Vázquez porque seguramente estuviéramos con ellos, hubiésemos hecho nuestros documentos con ustedes, pero conocimos una abogada muy buena y yo creo que eso es parte que los caracteriza a ustedes también, esa humanidad, meterse en el caso de cada persona y no tomarlo como un número más, sino ver el caso de esa persona. Recuerdo cuando hablamos con ella, se erizó y dijo, wow, mira cómo me estoy erizando, porque algo parecido pasó en Cuba y por eso la gente tuvo que empezar a salir. Entonces ahí dijimos, y de verdad no fue muy bien. Entonces es lo mismo que está pasando ahorita con ustedes, con el abogado Elio Vázquez y su equipo, definitivamente. Bueno, los valores de esta organización son bastante humanos. Nosotros priorizamos a la persona, a la familia, por encima Así de es. cualquier otra cosa. Hay casos que nosotros vemos que no tienen posibilidades y no los tomamos. Y no los toman. Nosotros Ok. partimos de la honestidad. El abogado analiza el caso y si no hay realmente un fundamento, una base. Por ejemplo, nosotros manejamos visas de víctimas, tanto para Visas mujeres. de víctima. No, ya va. Tengo que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a hablar de esa visa porque no la conocemos. Visa de víctima. Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Súbele al Show y hoy con este team de Elio Vázquez Immigration Law Group aquí en Súbele al Show. No se lo pierdan, ya venimos.